todos nuevamente, muy complacidos de volver a contar con la participación de todos ustedes en este encuentro que hemos institucionalizado como los jueves de Plan de Desarrollo. Un poco para dar inicio, recordar algunos aspectos para que tengamos en cuenta. Esta sesión será grabada para efectos de tener como todas las memorias y todas las evidencias de todo este ejercicio que venimos realizando en esta primera fase. Y en el chat de la reunión, ya John Alexis nos está apoyando en este momento y acaba de enviar el enlace para que registremos, obviamente, nuestra asistencia a este evento. La misma invitación de las sesiones anteriores, todas las inquietudes, por favor, que se vayan surgiendo alrededor de los temas que vamos a abordar o las diferentes observaciones que quieran plantear, pues les invitamos a irles registrando también en el chat para que lo vayamos también consolidando y en la medida de lo posible al finalizar demos apertura pues obviamente a estas inquietudes o poder ir determinando si se hace necesario programar unos nuevos encuentros para abordar estos temas. El día de hoy, entonces, continuamos con la fase de contexto que hemos planificado para la construcción de nuestra ruta norte. Pero el día de hoy, la sesión de hoy, la próxima que tendremos la próxima semana, el jueves, vamos a abordar dos componentes muy importantes de cara a lo que son los referentes externos para nuestra institución. Unos componentes que es importante que tengamos también en cuenta en esta construcción y en la definición de las proyecciones estratégicas que vamos a plantear. Recordemos que en esta fase de contexto lo que estamos haciendo es una sensibilización, estamos socializando estos referentes, tanto internos como externos, para facilitarnos en las etapas que continúan a esta primera de contexto, realizar como todo el proceso ya de construcción y de formalización de proyecciones. El objetivo entonces para la sesión del día de hoy, ya ustedes están viendo en este momento nuestra pantalla, es hacer un reconocimiento justamente a tres elementos externos que servirán, como les decía, muy importantes para la construcción de nuestro plan de desarrollo. Tres elementos que están muy asociados entre sí y que digamos que tienen como un orden muy lógico entre lo que plantean las diferentes políticas nacionales. Lo primero, vamos a hacer un recorrido por el Plan Nacional de Desarrollo, el Pacto por Colombia, denominado de esta manera para el periodo 2018-2022. Vamos a abordar en este mismo sentido el documento denominado Plan Decenal de Educación, que es un documento muy importante para nuestro sector y que es bastante importante también que como lo tengamos en cuenta en la formulación de lo que tiene que ver con impacto directo a nuestro sector educativo. Y finalmente vamos a abrir un espacio para abordar un tema muy importante que tiene mucha vigencia y mucho sentido en este momento que estamos en la institución, por la misma identidad que tenemos y por la contingencia que tenemos a nivel mundial, que todas las instituciones estamos llamadas a abordarlo desde la transformación digital. Bueno, esta sesión del día de hoy la vamos a hacer a tres voces. Vamos a estar Alejandra Montes, que para quienes no la conocen es nuestra gerente de experiencia estudiantil. También va a estar Jorge Iván Ocampo, nuestro coordinador del Centro de Virtualidad de la institución, y pues también voy a estar yo interviniendo en un momento en una parte de la reunión. Entonces le quiero dar la palabra a Alejandra, que inicia este interesante conversatorio que tendremos el día de hoy. Alejandra, buenas tardes. Buenas tardes, Lina, ¿cómo estás? Buenas tardes para todos. Yo voy a empezar pues como con ese contexto del Plan Nacional de Desarrollo, pero antes queremos compartirles una prueba, un quiz para que sepamos pues como cuánto saben todos ustedes sobre el Plan Nacional de Desarrollo, sobre el Plan Decenal y sobre transformación digital. Entonces les voy a estar compartiendo por acá el enlace para que todos ingresen a la prueba, la puedan ver y conozcan pues como su nivel respecto de conocimiento frente a estos temas. Listo, bueno, para empezar, pues el Plan Nacional de Desarrollo es la hoja de ruta que establece los objetivos del gobierno, fijando metas, inversiones y metas para el cuatrenio. Nos permite evaluar los resultados y garantizar la transparencia en el manejo del presupuesto. Este plan de desarrollo tiene una vigencia del 2018-2022.
es un pacto por la equidad que busca alcanzar la inclusión social y productiva a través del emprendimiento y la legalidad. Se tienen estos dos componentes principales, la legalidad como una semilla y el emprendimiento se plantea como un tronco de crecimiento para que juntos entre el emprendimiento y la legalidad den como fruto, construyan el futuro de Colombia. ¿Sí? Bueno, los tres pactos principales pues están en ese mismo contexto. Jorge, devolvete de diapositiva, hasta ahí, quédate ahí, yo te digo cuando cambies. El Pacto por la Legalidad busca ampliar las oportunidades de todas las familias colombianas a través de 5 líneas de trabajos enfocadas en garantizar la justicia, los derechos humanos, la seguridad, la colaboración y la participación ciudadana. El segundo pacto principal es el Pacto por el Emprendimiento, que busca potenciar el crecimiento económico con un entorno favorable a la creación y a la consolidación de un tejido empresarial sólido y competitivo. Tiene 6 líneas de trabajo que están enfocadas en el crecimiento y la transformación empresarial, el acceso a los mercados y a inversión internacional, el desarrollo y la productividad del campo y el fortalecimiento del turismo. El Pacto por la Equidad busca ampliar las oportunidades a todas las familias colombianas a través de 11 líneas de trabajo que están enfocadas en la inclusión social, en la inclusión productiva, el desarrollo integral desde la primera infancia hasta la adolescencia, garantizar el acceso a la salud, a educación de calidad, seguridad alimentaria, vivienda, empleo, desarrollo del talento joven, inclusión de los adultos mayores, el deporte y la recreación para la convivencia y la cohesión social, y la equidad en términos de diversidad y reducción de la pobreza. Bueno, de esta forma pues fue construida esa fórmula de los pilares principales para el desarrollo nacional. Esta construcción fue dada pues conectada con el plan, con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 y transversales a estas 3 líneas hay 9 pactos enfocados en las realidades de las diferentes regiones del país y 13 pactos transversales. Jorge, puedes cambiar de diapositiva. Los pactos transversales, pues está el Pacto por la Sostenibilidad, el Pacto por la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, el Pacto por el Transporte y la Logística para la Competitividad y la Integración Regional, el Pacto por la Transformación Digital de Colombia, que busca que el gobierno y las empresas y los hogares se conecten con la era del conocimiento, el Pacto por la Calidad y Eficiencia de Servicios Públicos, Pacto por Recursos Minero-Energéticos, el Pacto por la Protección y Promoción de la Cultura y el Desarrollo de la Economía Naranja, el Pacto de la Construcción de la Paz, el de la Equidad de Oportunidades para Grupos Indígenas, Negros, Afro, Raizales, Palenqueros y Rum, Pacto por la Inclusión de todas las personas con discapacidad, por la equidad de las mujeres, la gestión pública efectiva y la descentralización que busca conectar territorios, gobiernos y poblaciones. Adicional a estos pactos, pues de forma transversal a estos pactos hay 20 metas principales que se busca lograr para la transformación del país. Entre ellas podemos destacar 3 metas, bueno, que están relacionados directamente con el fortalecimiento de la educación. La primera busca que 2 millones de niños en educación, llegar a 2 millones de niños en educación inicial con un incremento del 67% de la cobertura, pasando de 5.3 millones de niños a 7 millones en el PAE. La segunda meta busca duplicar los estudiantes en jornada única en colegios oficiales de 900.000 a 1.8 millones. La tercera, que también le apunta a la educación, busca fortalecer 61 instituciones de educación públicas e instituciones de educación superior, con un avance gradual de la gratuidad para 320.000 jóvenes y un aumento de la cobertura del 53 al 60%. También se le apuntan
a otras líneas que digamos que estarían directamente relacionadas con el desarrollo y el fortalecimiento de la educación. Entre ellas está llegar a 1.6 millones de empleos, reducir el desempleo del 9.4 al 7.9. Igualmente, en términos de conectividad, que digamos que es uno de los objetivos que le apuntan muchísimo al crecimiento de la educación virtual, se busca que el 70% de los hogares estén conectados a Internet. E igualmente que el sector de la economía naranja, que digamos que por ser una institución de base tecnológica pertenecemos a este sector, y se busca que crezca del 2.9% al 5.1%. Y por último, el último objetivo que le apunta a invertir 1.5% del Producto Interno Bruto en ciencia y tecnología. Listo, el Plan Nacional de Desarrollo, pues digamos que tiene dos líneas muy importantes que se articulan directamente con los siguientes temas, que es el Plan Decenal de Educación, porque dentro del Plan Nacional de Desarrollo se busca garantizar la educación de calidad, y la transformación digital. Entonces le damos paso a Lina, que nos va a hablar sobre el Plan Nacional de Educación. Bueno, así es, Alejandra, muchísimas gracias. Bueno, en el marco entonces de todas estas políticas nacionales que Alejandra nos estaba planteando, vamos a hacer un zoom desde lo que en el Ministerio de Educación Nacional se ha entendido y se va llevado al sector educativo como tal, respetando como todos estos parámetros que desde la presidencia se han establecido para este periodo del Plan Nacional de Educación. En ese contexto, entonces, se crea por parte del Ministerio de Educación Nacional un documento que conocemos como el Plan Nacional Decenal de Educación. Este es un documento que se crea bajo la denominación como un camino desde la educación hacia la calidad y a la equidad, y se contempla para una vigencia también de 10 años entre el periodo 2016 al 2026. Este se denomina como un documento orientador, justamente donde se plantean por parte del Ministerio de Educación Nacional todos estos desafíos que se han identificado para la década en la que tiene la vigencia el Plan Nacional Decenal de Educación, ¿cierto? Entonces aborda diferentes componentes, sobre todo y de forma muy particular en las dos temáticas que desde su denominación se mencionan, en términos de calidad y en términos de equidad, pues que dicho sea de paso han sido dos grandes preocupaciones a lo largo de toda la historia de nuestro país. Este documento pues es, digamos, realizado con la participación de muchas personas a nivel nacional, diferentes representantes no solamente del sector educativo, sino que también busca recoger las expectativas que en términos generales tiene la sociedad con relación al proceso de educación. Fue aprobado en el entonces ministerio en el 2017 por la señora Janet Díaz Tovar, que era en ese entonces la ministra de Educación. Jorge, pasa por favor. Muy bien, muchas gracias. Este documento, entonces, el Plan Nacional Decenal de Educación, tiene varios elementos que, digamos, se han tenido en cuenta dentro de su formulación. Nos vamos a centrar en alguno de ellos, ¿cierto? Lo primero es reconocer los principios con los cuales fue formulado y fue planteado este importante documento, este plan de educación. Unos principios que son orientadores y que tratan como toda la línea de cuál va a ser esta visión y estas perspectivas en términos del sector educativo. Tiene también un elemento muy importante que es el concepto de calidad, un concepto de calidad que es el que se busca acompañe toda la vigencia de esta formulación y que es un llamado también a que las instituciones y el sector en general de educación, pues lo entienda y lo asuma en sus propios modelos educativos, muy a propósito en estos momentos que estamos hablando de tantos componentes de aseguramiento de calidad en nuestros niveles educativos. Tiene también la formulación de una visión, de la visión que se proyecta para todo el sector educativo y lo acompaña
de dos elementos que me parecen muy importantes. Una identificación de las expectativas de los colombianos justamente en torno a todo el componente educativo, y frente a esta plantea 10 desafíos, así los ha denominado, o así se denominan mejor en el marco de este Plan Decenal de Educación, unos desafíos a tener en cuenta para el sector. Es por eso que también quisimos entonces traer esta información en esta sesión de contexto, porque tiene elementos que creemos que van a contribuir de una forma muy importante para las formulaciones que se nos vienen en nuestra Ruta Norte. Pero entonces empecemos por los principios, esos principios orientadores del Plan Decenal de Educación. Son en total 5 principios, como ustedes lo están viendo en pantalla. Gracias. Esos 5 principios básicamente es uno inicial, que es ayudar a construir la paz y consolidar un sentimiento de nación, ¿cierto? Esto se incluye o se plantea mejor desde el Plan Decenal de Educación como un aporte de toda la ciudadanía a un desarrollo y a una cultura para la transformación social, ¿cierto? Es un reconocimiento también a cómo desde la educación podemos aportar directamente al desarrollo de nuestra nación, a nuestro desarrollo cultural, y que va directamente relacionado con toda la transformación a la que queremos llegar. Un segundo principio, entonces, allí menciona, muy articulado con el anterior, pues es como un eje que es común en los 5 principios, y es que estamos llamados desde el sector educativo a impulsar el desarrollo humano, ¿cierto?, desde las diferentes dimensiones, y se abordan dimensiones como la económica, la social y la cultural, ¿cierto?, como parte también a todo este componente de sostenibilidad y a lo que estamos buscando y lo que busca en sí el Plan Decenal de Educación en términos de equidad. Un tercer principio también muy importante, a contribuir a la disminución de la equidad, ¿cierto? Esto va también muy llamado con todo nuestro impacto territorial y a los objetivos propios del sistema educativo, que tienen mucho que ver con el cierre de las brechas que existen entre las regiones. Y aquí se hace un llamado, por decirlo de alguna manera, un llamado al mismo Estado para que participemos en conjunto en cómo vamos a realmente asegurar el acceso en esas regiones, en esos territorios, que históricamente ha sido como tan difícil el ingreso a los procesos educativos. Cuarto, a asumir la educación como una responsabilidad integral de la sociedad. Y quinto, a apuntar hacia la ampliación de lo educativo. ¿Qué significa eso? ¿O cuál es la invitación que se hace desde el Plan Decenal de Educación? A entender todo este concepto del sector y todos los procesos educativos, a verlos más allá de las mismas instituciones, y hablo de las instituciones en todos sus niveles, sino a entenderlos como una responsabilidad que realmente tenemos en común toda la sociedad, todas las personas y todos los roles que integramos esa sociedad, y dentro de eso cuál es la participación real y el compromiso que se tiene desde el gobierno nacional, ¿cierto? Esos son como, reitero, los 5 principios que hacen parte de la construcción de todo este importante documento que es el Plan Decenal de Educación, y que, reitero, tiene la relación directa con todos nuestros procesos en la institución. En una segunda línea, entonces, como les mencionaba, está un componente muy importante que plantea el plan, y es la visión para el sector educativo al 2026. Pues como para no ponernos a leer como todo este contexto, quisiera como resaltar 3 componentes que allí se logran identificar. Lo primero es una invitación o esa proyección desde el Plan Decenal de Educación a que desde la primera infancia trabajemos, es decir, con nuestros niños, con nuestros jóvenes y con nuestros adultos, hacia el desarrollo de un pensamiento crítico, ¿cierto? Digamos que todo esto en un contexto de cómo realmente formamos seres para que faciliten y aporten en lo que se ha denominado desde este Plan Decenal de Educación, construcción de la identidad nacional y el desarrollo de lo público, ¿cierto? Reconocernos a nosotros mismos, tener ese desarrollo de pensamiento crítico y que nos facilite un respeto por las diferentes etnias, culturas y todas las diferencias que tenemos en todo nuestro contexto nacional. Un segundo componente que se aborda desde esta visión es una invitación a los procesos de formación integral, y lo mencionan muy importante desde la promoción de 4 líneas fundamentales: el emprendimiento, la convivencia, la innovación y la investigación. Miren estas 2 últimas
tan importantes y de tanto impacto para todo lo que son nuestros procesos y nuestras funciones sustantivas, ¿cierto? Unos retos bastante importantes que relacionamos para nuestra institución. Y todo esto en desarrollo de la ciencia, ¿cierto? Aprovechando que, no lo dice el Plan Decenal de Educación, reitero, formulado desde el 2016, aprovechando las diferentes tecnologías para los procesos de enseñanza, de aprendizaje y de la vida diaria. Esto yo creo que no hay mejor ejemplo que lo que estamos viviendo ahora en nuestros días a días. La institución, pues la nuestra, al ser virtual, digamos que ya tiene toda una trayectoria y un conocimiento muy importante de todo este proceso. Pero el Plan Decenal de Educación entonces también lo venía formulando y también venía haciendo esas invitaciones y esos retos a irlo dimensionando y a irlo incorporando en las rutinas y en el día a día. Y una tercera línea que me gustaría como destacar de esta formulación de la visión es una invitación a cómo desde el sector educativo nos vamos a también como a comprometer como ciudadanos a una recuperación de todos estos impactos negativos y estos componentes históricos que nos tienen y nos siguen marcando en términos del conflicto armado, por ejemplo. Y nos invita al desarrollo de una capacidad de resiliencia que nos permitan, entre otras, una mayor participación, una mayor generación de confianza para intervenir y para gestionar procesos de internacionalización, ¿cierto? Salir de las barreras de pronto regionales y nacionales para continuar tributando a estos procesos con una visión y un contexto global. Finalmente, entonces, dentro de estos elementos que se incluyen en el Plan Decenal de Educación, aparece el importante que es la definición de la calidad en la educación, cómo vamos a asumir o cómo es la propuesta desde el Ministerio de Educación Nacional en el marco de este Plan Decenal de Educación a entender el concepto de calidad en nuestros procesos, ¿cierto? Entonces, lo primero que hace este documento, que recordemos que es un documento orientador, es reconocer la calidad en la educación como una construcción multidimensional, ¿cierto? Esa es la primera línea que estamos viendo ahí, de tal forma que se pueda ver reflejada la sociedad como un todo, y es allí donde nos invita como a entender las diferentes dimensiones, como la cognitiva, la afectiva, la social, la comunitaria e incluso la práctica, ¿cierto? Digamos que combinadas en esa multidimensionalidad es lo que se busca como ser impulsador del cambio del que se viene hablando en todo este proceso del Plan Decenal de Educación, ¿cierto? Hacia un cambio, hacia el desarrollo realmente humano en forma integral. Pasa, por favor, Jorge. Digamos, todos estos tres componentes que acabo de mencionar, lo que buscan es entonces plantear un sistema educativo que realmente continúe en un proceso permanente de mejoramiento, ¿cierto? Es una invitación siempre que se viene haciendo en torno a todos los procesos de nuestras instituciones en los diferentes niveles, como una forma también de participar, de involucrarnos en los procesos como contribución a la equidad, ¿cierto? Si vamos mejorando día a día nuestras dinámicas, nuestros procesos y demás, pues encontraremos diferentes alternativas para tributar cada una desde sus particularidades y demás a estos compromisos en términos de calidad y de equidad que se plantean. Aquí es muy importante, y pues se me pasó de pronto mencionarlo al inicio, que más allá de un discurso político o de tomar pues las políticas de Estado como si fuera una posición política como tal, lo que es el objetivo de esta sesión es compartir una política que es pública, ¿cierto? Y que tiene que ver directamente con lo que somos como institución. Entendemos que pueden haber diferencias, podemos tener interpretaciones diferentes sobre la forma misma en la que cada uno de estos componentes y estas políticas se ha llevado a cabo, pero digamos que el llamado es a que hagamos como una pausa de esas diferencias y a esas posiciones políticas y demás, y lo podamos entender como un concepto de política pública que nos aplica a nivel institucional. Bueno, este Plan Decenal de Educación, como los mencionaba al inicio, plantea, a la luz pues, de todas las construcciones que se tuvieron que realizar para su formulación, plantea 10 desafíos para todo el sector educativo, 10 grandes retos que está llamado a abordar en esta década 2016-2026, ¿cierto? En un periodo entonces que agarra
cerca del 60% de nuestro siguiente plan de desarrollo. Pero dentro de estas 10 que ustedes están viendo en pantalla, yo quisiera invitarlos a hacer como una revisión a algunas de ellas, ¿cierto? Porque, digamos, son las que creería que en primer lugar, o en principio mejor, tendrían más impacto con la formulación de nuestro plan de desarrollo. La primera está asociada justamente al desafío número 3, es un desafío, que se aborda desde el establecimiento de lineamientos curriculares generales, pertinentes y flexibles. Este componente o este desafío que relaciona el Plan Decenal de Educación, vemos que es un elemento demasiado importante para todos los fines de los procesos académicos de nuestra institución, bueno, todas las instituciones en general. Pero llama bastante la atención, pues porque ha sido una dinámica en la que ha estado la Católica del Norte muy activa en los últimos años, y justamente en este momento, en el caso de educación superior y en el caso de técnicos laborales, la estamos actualizando, ¿cierto? De acuerdo con los cambios que se están derivando en este momento en el sector y demás, pero ya es digamos, una cultura que tenemos, es un logro que se ha logrado, valga la redundancia, estabilizar y concientizar a medida que se va avanzando en nuestro modelo educativo. El segundo desafío al que quisiera llamar la atención es el desafío número 5, y este desafío menciona el impulsar una educación que transforme el paradigma que ha dominado la educación hasta el momento. Llama bastante la atención y creería yo muy a propósito también de lo que estábamos abordando en este momento desde la pandemia, ver el proceso educativo más allá del tradicional, que es pues, básicamente presencial, y ver también las restricciones que se vienen planteando para las universidades, para las instituciones tradicionales. ¿Cómo logramos transformar esos paradigmas que existen con relación a ese modelo tradicional de educación? Ahora yo creo que a raíz de la pandemia se ha dado un impulso muy grande a todos los procesos mediados por tecnologías, pero también a los procesos virtuales. Cómo también en el marco de nuestro plan de desarrollo podemos potencializar este desafío que ya de alguna parte nosotros lo tenemos muy fuertemente regulado en términos de la educación virtual. Un tercer elemento como desafío, y está muy articulado con el componente anterior, es justamente el sexto, que menciona el impulsar el uso pertinente, pedagógico y generalizado de las nuevas y diversas tecnologías para apoyar, muy importante, la enseñanza, la construcción del conocimiento, el aprendizaje, la investigación y la innovación, fortaleciendo el desarrollo para la vida. El desafío número 8, también bastante importante, lo mencionaba ahorita, muy en articulación con nuestra identidad institucional, la misma que abordábamos en la sesión anterior, liderada por los padres de la institución, con relación a todo nuestro compromiso y a nuestro impacto con el territorio y con el desarrollo rural. Y ese es justamente el desafío que se plantea en el número 8. Dar prioridad al desarrollo de la población rural a partir de la educación. Y finalmente, un zoom que quisiera que hiciéramos al desafío número 10, que aborda el fomento a la investigación para que lleve a la generación de conocimiento en todos los niveles de educación, ratificando la importancia y el impacto pues, de esta función sustantiva en la dinámica natural de nuestras instituciones, ¿cierto? Muy bien. Pasa por favor, Jorge. Bueno, y con esto finalizo. En conclusión, lo que el Plan Nacional Decenal de Educación presenta es una mirada al sector, una mirada a futuro del sector con los desafíos del sector, y busca entonces propiciar que a nivel nacional todos los colombianos, y de hecho nosotros mismos como institución educativa, como representantes y líderes de este sector, identifiquemos la forma en la que vamos a contribuir justamente apuntándole a los principios y a los propósitos del Plan Decenal para una transformación del país, ¿cierto? Estos es como los elementos centrales que queríamos resaltar del Plan Decenal de Educación, haciéndole como un zoom específico aplicable a nuestro sector desde los mismos planteamientos del Plan Nacional de Desarrollo que mencionaba Alejandra. Adicional, entonces, aparece un tercer componente que tiene que ver con el tema de transformación digital, que ya
Jorge va entonces a abordar. Para finalizar entonces, este plan decenal de educación aborda los retos para estos componentes educativos a nivel nacional y desarrolla, por así decirlo, 5 indicadores muy importantes como que son los que generan su compromiso con relación a todos los procesos educativos. El primero, que tiene que ver con el acceso y la cobertura, todos los indicadores de permanencia, calidad y equidad, como es la denominación del mismo plan, todos los procesos de pertinencia, hablamos de pertinencia académica, de programas que realmente estén dirigidos de una forma pertinente a las necesidades que se tienen a nivel nacional e internacional, y plantea también unos retos interesantes en términos de financiación, de cómo lograr llegar a más familias, a tener mayores impactos independientemente de las condiciones socioeconómicas que allí se puedan estar planteando en el país. Y con esta sí entonces damos continuidad a este otro Zoom, el que venimos mencionando, con el componente de transformación digital, que reitero es una invitación muy grande que se viene formulando del mismo Plan Nacional de Desarrollo, que también está contenido en Objetivos de Desarrollo Sostenible y que se menciona, como lo veíamos, en los desafíos de nuestro plan en el sector educativo, el Plan Decenal de Educación. Entonces, Jorge nos va a acompañar con todo este componente de transformación digital. Ok, gracias Lina, buenas tardes para todos. Bueno, voy a presentarles un poco sobre este contexto de transformación digital. Pues quiero aclarar de entrada que yo no soy experto en el tema, yo simplemente pues obviamente soy alguien que propende por el uso de la tecnología y por la educación y el aporte que puede hacer los medios a la misma, y logré pues de alguna manera encontrar información al respecto desde las referencias que se pueden dar acerca de este proceso pues como de transformación digital de las organizaciones, bien sea de empresas y demás, pero en este caso enfocada obviamente a lo que tiene que ver con la educación. Quiero hacer un breve contexto, pues se supone que los seres humanos, se supone no, nosotros como seres humanos venimos en un constante cambio, o sea, la humanidad todo el tiempo está queriendo cambiar, transformarse, mejorar, enriquecerse del conocimiento y demás, y desde los últimos 230 años hacia acá, pues hemos ya tenido 4 revoluciones. Entonces quiero como dar un poquito de ese contexto para poder entender más o menos de qué trata el asunto, y arranca con la primera revolución industrial, que tiene que ver con la mecanización, la ingeniería, la hidráulica y el vapor. Esto se da más o menos entre 1750 y 1850, y aquí surge el primer cambio de transformación importante en nuestra humanidad como tal. Luego viene la electricidad y la producción de masa, esa sería pues la segunda revolución industrial a la que nos vemos abocados. Y viene una tercera, que se da más o menos en los últimos 30 años, que es una revolución de la inteligencia y la era del conocimiento. Obviamente, da el asunto por el acompañamiento de las TI y el Internet en este proceso de transformación como tal. Esta es la tercera revolución industrial, como le llaman por ahí, y en las definiciones que he encontrado, pues como que es una era de conocimiento, una era para democratizar la información, una era en donde ya nos comunicamos de una manera mucho más dinámica, casi que empezamos a hablar entonces ya de temas globales, ya no es un asunto tan local y demás. Entonces esa es la tercera, y en 2016 aproximadamente, pues sí, fue en 2016, en enero creo que fue, en el Foro Económico Mundial se anunció que entrábamos en la cuarta revolución industrial, en la revolución de la transformación digital, o sea que aquí ya empezamos a pensar otra cantidad de escenarios posibles dentro de estos temas de revolución como tal. Cuando entramos entonces en esa era, empiezan a surgir una cantidad de términos, una cantidad de escenarios posibles en la Internet, una cantidad de tecnologías, por decirlo así, de iniciativas a nivel global que propenden por este tema de la industria 4.0. Si bien pues yo creo que no para todos esto es desconocido, pues venimos hablando mucho de todo lo que tiene que ver con el Big Data, el Machine Learning, todo lo que es la 5G, la inteligencia artificial general, que aún no se puede equiparar pues con el pensamiento humano y con la inteligencia humana, pero que pues a veces uno de los propósitos de los seres humanos ha sido como querer llevarla hacia allá. El caso es que pues estamos como en ese escenario como tal.
El otro es las ciudades inteligentes, la mejora de la forma en que vivimos. Ese es otro de los propósitos también de este asunto. Y trae consigo ciertas condiciones que son necesarias para poder entrar como en este contexto de transformación como tal, y tiene que ver con la alfabetización digital y con la ciudadanía digital como tal, pues porque ya hay países incluso que tienen ciudadanos 100% digitales, por ejemplo creo que es Estonia, no recuerdo la verdad. Entonces, una de las cosas que encontré también investigando para poder hacer esta exposición es que esta revolución es la primera que pone al ser humano en el centro de toda esta transformación. Si bien las otras revoluciones pues se dieron muy desde la máquina, la electricidad, la tercera fue del conocimiento, pero impulsada por la internet. En este caso, dadas esta cantidad de tecnologías que les mostraba hace un momento, estos escenarios posibles, pues entonces surge que es necesario centrarlo en el ser humano como tal y empezarle a dar el valor suficiente pues como dentro de toda esta posible transformación y dentro de todo este escenario. Entonces viene un tema de asociación ya con la transformación digital, que es algo que quiero hacer como un poco de hincapié aquí, y es que dado pues como todo el escenario que surge, donde la tecnología es como el que impulsa o el que hace que las personas se empoderen para esta transformación, pues creo yo que no es de asociar directamente con la tecnología. El tema de transformación, el tema de cambio, el tema como de revolución, como lo decía ahorita, es un tema que viene también desde esa posición de como seres humanos asumimos nuestra vida, como asumimos nuestra cotidianidad y el día a día. Entonces, no es un tema de la tecnología, como bien digo acá, es solamente una ayuda para la transformación, para poder empoderar a las personas, para que generemos esa transformación y demás. Entonces, no es solo un tema tecnológico, para que de pronto le hagamos una lectura desde ahí y para que reconozcamos por qué el ser humano es el centro de toda esta revolución, de esta cuarta revolución como tal. Una de las cosas también que quiero invitar, pues como después de todo este avance, de todo este análisis, es que debemos ser muy críticos con las tecnologías que usamos todos los días y la manera en cómo las frecuentamos y cómo de alguna manera las activamos para nuestra cotidianidad y demás. Resulta pues que, lo digo, y es que es necesario ser crítico porque nosotros como seres humanos somos muy malos prediciendo el futuro, es decir, dedicamos mucho tiempo para hacer esa lectura del futuro, para querer llegar más adelante y avanzar pues como sociedad y demás, pero somos muy malos para hacerlo, porque tengo algunos ejemplos. Por ejemplo, cuando decían que los carros en los años 80 iban a volar, o que iban a tener pues un sistema de propulsión diferente al motor y a la gasolina, pues ahora tenemos los eléctricos, pero igual no vuelan. Entonces nos ha ido mal pues como previendo eso. Por ejemplo, desde la literatura, cuando hablamos o leemos a Julio Verne, él tenía una cantidad de predicciones y de intenciones con el futuro, en donde preveía un futuro bien interesante para el siglo XXI, pero resulta que ni la mitad de eso que él proponía, pues se está visualizando, se está de alguna manera viviendo. Otra de las cosas también, así como propuestas futuristas, pueden ser las películas de la inteligencia artificial, en donde pues hay robots y bueno, y de esa inteligencia artificial apocalíptica en donde las máquinas van a dominar al hombre y demás, pues son temas que aún no son tan así y que obviamente como seres humanos no nos ha ido muy bien previendo eso. Y por último, un último ejemplo es, por ejemplo, lo que pasó en el 1999, el 31 de diciembre, cuando ya íbamos a cambiar de milenio, y que las máquinas y las computadoras en ese momento iban a tener unas consecuencias complejas y un tema de programación y demás, más allá por el cambio de la cifra, de 1999 a 2000, y resulta que tampoco fue tan traumático y tan complejo el asunto y el cambio como tal. Otra de las cosas que también indago pues desde este punto es la manera en cómo estamos viviendo este cambio, cómo nos apropiamos de a veces las cosas y consideramos que a veces algunas palabras las podemos usar como si fueran ibuprofeno, que como si sirvieran para todo. Pues no sé si este ejemplo puede servirme como para tratar de darles a entender que a veces es necesario ser críticos y reconocer muy bien de qué manera usamos las palabras como por ejemplo innovación, paradigmas,
el tema de disrupción o entornos digitales, perfiles adaptativos. Tendría una lista gigante de palabras para nombrar ese tema de transformación digital y poder estar como a la moda, pero un poco la invitación es que le encontremos la sustancia a estas palabras y reconozcamos en ellas lo que es posible llegar a hacer desde ahí. Son palabras muy fuertes, son palabras muy contundentes y que tienen unos significados bastante profundos en este tema de la transformación digital como tal. Y también tratamos de usar anglicismos, que a veces yo he tenido como esa dificultad para entender el por qué, y empezamos a usar palabras que a veces pues sí, pueden acomodarse muy bien al discurso como para aparentar estar dentro del modelo y dentro de la estructura y la moda de la transformación digital, pero vuelvo e insisto, a veces no nos damos a la tarea de encontrarle la sustancia a esas palabras y el significado o el poder que pueden llegar a tener. Cuando hago esa lectura de todo esto, cuando reconozco pues como trato de reconocer un poco cómo es que estamos aplicando esto para la transformación de nuestra sociedad y la transformación digital como tal, vuelvo y caigo acá. Es decir, volvemos al escenario de transformación digital donde está integrado obviamente a la tecnología y al escenario donde el ser humano es fundamental y es el centro de todo esto que está ocurriendo. Vuelvo a reconocer que lo que estamos hablando es de una serie de tecnologías que han de servir a toda esta transformación y que de ellas surgen muchísimos escenarios para la misma. O sea, no hay que entrar como a dar muchas vueltas en el asunto, sino que más bien de qué manera podemos apropiarnos de estos componentes tecnológicos, de toda esta infraestructura, de todo este escenario posible que hay hoy, porque es demasiado igual, pueden en algunas ocasiones, si nos descuidamos, nos puede abrumar de alguna manera, pero igual, es un escenario que hay que explorar, que hay que identificar, que hay que reconocer, entrar de manera crítica y bueno, avanzar pues como desde ahí. Igual tratando pues como de seguir en la onda de la presentación y de reconocer cómo poder aportar pues a todo este cambio y obviamente desde mi desconocimiento, como les mencionaba ahora, en profundidad del tema de transformación digital, me di a la tarea de encontrar algunas definiciones en internet, encontré pues muchas, quise tomar estas tres casi que de manera aleatoria como para poderles dar una idea de qué es lo que se piensa en el mundo, o por lo menos a socializarles un poco lo que encontré, y es que pues la reinvención de y es que la transformación digital es la reinvención de una organización a través de la tecnología digital para mejorar la forma en que la organización se desempeña. Esa es una de las tantas definiciones que encontré en Internet. Otra es la transformación digital consiste en la reorientación continua de toda la organización hacia un modelo eficaz de relación digital en cada uno de los puntos de contacto de la experiencia del cliente. Y la última, podría ser un poquitico más enfocada hacia la empresa, no sé, es la transformación digital, es una especie de mantra en el sector empresarial. Existe la impresión de que aquella empresa que no aborde su transformación para adaptarse a las exigencias y oportunidades que brinda la digitalización de la economía está condenada a pasar apuros. Pues eso es otra que me llamó la atención, porque precisamente, pues, no sé, quiero como tratar de aterrizar ese término y también de alguna manera entrar a poner sobre la mesa, sobre este escenario donde estamos todos los de la institución, en donde no es tan complejo, o sea, no va a ser tan catastrófico, por decirlo así, como nos lo menciona esta última parte, pues esta última definición, sino que es más bien como reconocer cómo desde nuestros empleados, las personas, los que estamos en el día a día de la institución y de la organización, somos en parte ese cambio que necesita, o sea, podemos generar ese cambio o esa transformación que la misma organización como tal podría llegar a necesitar. Otra cosa es que el tema de transformación, pues obviamente no debe ser algo que nos agobie, eso era lo que trataba pues como de explicar hace un momento, y pienso que debe ser un proceso que sea lo más natural posible, o sea, podernos ir a la transformación digital, montarnos en ese discurso. Ya el día a día es tener celulares, el día a día es estar en internet, este escenario en el que estamos actualmente de la pandemia pues nos tiene de alguna manera usando tecnología casi que en un porcentaje muy alto del día y bueno y demás. Entonces lo que pienso es que necesitamos
de alguna manera como entender un poco esa lógica y tomarlo de la forma más natural posible. Estamos abordando tecnologías, estamos abordando nuevas maneras de comunicación y demás, entonces sería como convertirnos en unos activadores de todo esto y ser de alguna manera, o poder hacer de esto todo un proceso transparente y tranquilo en cuanto a ese tema de la transformación. Si bien la institución, o sea, la UCN ya está aquí, porque nosotros venimos desde hace más o menos, pues más o menos no, desde hace 23 años, trabajando el tema de la virtualidad, la modalidad 100% virtual y demás. Ya en la educación nosotros hemos encontrado ese escenario posible, ya lo dominamos, ya lo manejamos, ya tenemos todo este principio de transformación digital que muchas empresas apenas empiezan a recorrer. Nosotros ya reconocemos que para el tema de la tecnología y su incidencia, pues hay cambios en los procesos y los servicios que nosotros brindamos, por ejemplo, el tema de la manera en cómo se administran los docentes, la manera como administramos el tiempo, la manera en cómo administramos, por ejemplo, los currículos. Bueno, podría entrar a hablar un montón de cosas alrededor de lo que ya hemos avanzado en cuanto a transformación digital y demás. Pienso igual que pues también hemos estado ya en este escenario donde, y ese es el enfoque principal en cuanto a lo que hemos venido planteando durante estos 23 años, y es que todo el tiempo hemos estado pensándonos los espacios de clase, las aulas, las clases magistrales, las posibilidades multimedia para la producción de contenido y para poder llevar al estudiante la información de manera óptima y agradable y amable, y ponerlo también en el centro de nuestro escenario, que es la educación con sentido humano y demás. Y otras cosas como por ejemplo las aulas virtuales y lo que tiene que ver con la web. Venimos explorando la web desde que empezó hasta ahorita en la que vayamos, porque no sé si vamos ya en la 4.5.6.0, sé que vamos en un escenario que va muy rápido y demás. Entonces vuelvo y retomo un poco como la misión y la visión de la institución, al igual pues que pues los escenarios que se mencionaban ahorita dentro del plan decenal de educación, donde los desafíos, por ejemplo, sí, el 3, el 5 y el 6, los desafíos que mencionábamos ahorita, mencionaba Lina dentro del plan decenal, nos ponen a pensar nuevamente esto. Es decir, si bien ya estamos aquí, como yo les decía ahorita, estamos en estos 3 escenarios, ya sabemos qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, que lo hacemos muy bien y demás, es necesario no quedarnos quietos, es necesario seguirle explorando a este escenario, a esta necesidad de mejorar nuestros ambientes virtuales de aprendizaje, cómo hacemos que esta transformación que vivamos desde la institución pueda ser más justa e incluyente para las personas con quienes, o sea, tanto para nosotros como administrativos, para los docentes que son parte fundamental dentro del proceso, para los estudiantes que son nuestros clientes y demás. ¿Cómo hacemos que todo esto sea más justo e incluyente y cómo nos metemos dentro del contexto social a través de esta apropiación de tecnologías? No es solamente lo que les decía ahorita, la redefinición de los espacios de clase, las aulas y demás, sino que también es este otro escenario donde tenemos que pensar obviamente en la sociedad y cómo nos vamos a proyectar, como bien dice aquí en la visión, hacia América Latina, o sea, para ser un referente a nivel internacional, basado siempre en este tema. Obviamente el sentido humano hace parte del asunto y tenemos que pensar la tecnología desde ahí, obviamente, pero vuelven a colación los temas de los ambientes virtuales de aprendizaje, donde necesitamos cada vez mejorar esto, cada vez proyectarlo más y generar otros escenarios de calidad y de proyección más allá solamente de apropiación tecnológica, sino también de cómo lo leemos a través de una transformación digital como en la que estamos. Para esos procesos de transformación, entonces, pues surgen unas preguntas. Las preguntas es, ¿para qué se hace? ¿Hacia dónde queremos ir? ¿Para qué nos queremos transformar? ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué estrategias, herramientas y técnicas necesitamos? ¿Cómo lo vamos a proyectar? Pues obviamente, y hacia dónde nos vamos a ir con este tema. Obviamente esas preguntas se las hago porque sé que son preguntas que tenemos que resolver desde los niveles más bajos hasta los más altos. A veces las iniciativas vienen volando organizacionalmente dentro de la institución, por ejemplo. Esas iniciativas de transformación también vienen desde la parte de, por ejemplo, desde nuestros muchachos pensando como analistas o pensando como asistentes de algún proceso. Ellos también tienen y generan ideas de transformación y cambio, pero igual necesitamos obviamente de tener unos objetivos muy claros desde la parte de arriba, o sea, de los directivos y demás, para poder que esto empiece a fluir y empiece a generar pues como la transformación que necesitamos.
una cosa, escuché en medio de todas las cosas que consulté, escuché esta frase, me faltó ponerla entre comillas, lo voy a hacer de una vez, y es que cuando se tiene la gallina de los huevos de oro no se la quiere mover. Entonces, como les decía ahorita, ya tenemos esta gallina de los huevos de oro. Discúlpenme de pronto si alcanzo a herir alguna susceptibilidad o algo desde lo conceptual frente a esto, pero la idea es que eso sí hay que moverlo, o sea, eso, así sea una gallina de huevos de oro, toca moverla, toca pensarla, toca reevaluarla, replantearla, y más a la velocidad en la que hoy la tecnología nos está indicando. Bueno, vamos a ver entonces cómo nos apropiamos de ella para mejorar nuestro día a día y poder seguir siendo el centro como seres humanos de todo este escenario en particular. Igual, una de las cosas que yo creo que es fundamental, y vuelvo y retomo la idea inicial de que los cambios se generan a través de las personas y los que estamos allí dentro de la organización, es que necesitamos personas resueltas que crean en el futuro del país, que crean que el futuro del país es la educación. Si tenemos eso claro, seguramente vamos a poder generar un escenario bien interesante, en donde ya vamos a poner, como decía ahorita, en el centro a los estudiantes, docentes, la experiencia de digitalizar todo lo digitalizable, el aprendizaje experiencial. Aquí hay conceptos que me podría tardar muchísimo, pues como en explicar, que creo yo que no, en este momento no nos da más el tiempo. Y por último, pues después de este escenario, por último pensar en algo que pues obviamente concluyo después de esta jornada de semana y media, estar tratando de indagar qué está pasando en todo el mundo con todo este tema de la tecnología y demás, de la transformación digital, de cómo podemos aspirar a tener una plataforma única de aprendizaje experiencial y personalizada. Pido disculpas aquí porque no me aparece el logo del cibercolegio, y fue que había que cambiarlo porque el logo que tenía puesto acá no tenía el eslogan de todo un privilegio, pero pues lo debo hacer porque quiero excusarme ahí. Cibercolegio, discúlpenme en un segundito, porque obviamente esto que estoy tratando de decir en esta Jorge, presentación, yo te lo paso al chat, por favor. Aquí lo tengo, ya quedó de una vez, porque sí me interesa, por supuesto, cuando hablo de esta plataforma, que sea de un tema ya experiencial, o sea, que sea una plataforma única, que sea el escenario para los tres, o sea, perdón, que sea para toda la institución, o sea, que eso es un tema que hay que pensarlo alrededor de estas tres líneas líneas de servicio que tiene la organización, y que tenemos pues obviamente que trabajarlo y avanzarlo desde aquí. Llego hasta acá, yo pude haber profundizado un poco más en un par de diapositivas, pero el tiempo es poco para toda esta cantidad de información que esto puede llegar a arrojar, y hasta aquí pues considero que es más que suficiente para no abusar del tiempo y de la participación de ustedes en esta sesión. Entonces les quiero dar muchísimas gracias pues por la atención, gracias a Lina y a Alejandra por todo esto, y no sé, ya le doy la palabra a Lina para, no sé si hay preguntas o algo para dar el cierre. Hola, ¿me escuchan? Sí, Jorge. Hola, ¿me escuchan? Exactamente. Ok, bueno, no sé. Hola, ¿me escuchan? Ahora sí, Lina, ya. Ok, gracias, Jorge. Qué pena, estaba con problemas en el audio y no me estaban escuchando. Sí, mencionaba que pues te daba las gracias por toda tu intervención, por las claridades y por esas grandes reflexiones que nos dejas en torno a transformación digital. Como Jorge lo mencionaba y nosotros lo hablábamos en los momentos de planificación de este encuentro, las tres temáticas que consolidamos en esta reunión, pues cada una es muy extensa, ¿cierto? Si la miráramos desde un enfoque individual, pero como ha sido el objetivo de estos encuentros de contexto, lo que queremos hacer es una referenciación para que pues estemos familiarizados con estos componentes que para el caso de nuestra institución son unos componentes muy importantes para que tengamos en cuenta en la formulación de lo que se viene en el plan de desarrollo. Jorge nos presenta unas grandes reflexiones con relación a todo este proceso y yo creo que es
un tema que es bastante importante y bastante estratégico para nuestra institución, pues que seguramente tendremos que complementar en otras sesiones donde participen también otras personas liderando esta temática en la institución, para que podamos identificar cuál va a ser justamente su impacto, la forma en la que vamos a considerar, si así se llega a plantear una modificación en términos de nuestra misión o algunos referentes, pero sobre todo en el impacto de nuestra visión institucional a la luz de estas nuevas concepciones que se invitan desde la transformación digital y como Jorge lo mencionaba, desde, para nuestro caso, desde la integración y la incidencia de estas tecnologías de la información y de la comunicación. A Jorge y Alejandra, muchísimas gracias. Alejandra, ahorita al inicio de la reunión nos estaba compartiendo un enlace para participar en una pequeña trivia, que lo que busca también es hacer una sensibilización o irnos familiarizando mejor con las temáticas que se plantean abordar en estos encuentros. Entonces le voy a dar la palabra a Alejandra para que nos comparta un poco esos resultados. Hola. Hola, ¿cómo están? Bueno, para finalizar, pues en la trivia participaron 14 personas. Vamos a ver los resultados. Bueno, muchas gracias por haber participado. Los que ganaron la trivia son Cris Álvarez, Luis Sierra y Daniela Guzmán. Felicitaciones. Muchas gracias por haber participado, por haber interactuado pues como con el quiz y por toda la atención que tuvieron. Y esperamos que hayan aprendido bastante y conocido mucho pues como este contexto externo que nos impacta directamente el tema de planeación. Listo, Alejandra, muchísimas gracias. A Dani Guzmán, a Luis Sierra y a nuestra ganadora en el primer puesto, me imagino que es Cristina Arbeláez. Muchas felicitaciones porque demuestran que ya tenían una familiarización como con todas estas temáticas. A todos ustedes, muchísimas gracias por seguir vinculados con este jueves de construcción de plan de desarrollo. Seguimos retados y asumiendo estos componentes para la formulación de nuestro siguiente plan de desarrollo y sabemos que podemos contar en ellos con todos ustedes, ¿cierto? Ahorita vamos a hacer una revisión general a los comentarios que se pudieron ir planteando durante la reunión y estaremos contestando cada uno de ellos. A todos muchísimas gracias. No olviden, por favor, realizar los dos registros, el de asistencia y el de evaluación que ya está en este momento en el chat. Muchísimas gracias para todos y una feliz tarde y feliz resto de semana.